Hola a todos, espero que anden bien. Quiero agradecerles enormemente la participación en este foro que se abrió a partir de la última clase. Eh, un foro medio extraño porque en realidad en una clase eh, semanal, presencial, solemos participar los estudiantes compartiendo y ahí mismo, mientras uno habla, el otro va pensando. Aquí digamos que las participaciones son diferidas en el tiempo, no son tan simultáneas, pero me gustó que se den a conocer a sus compañeros. Yo ya venía conociendo individualmente a cada uno, pero en algún punto se forma el grupo realmente hablando y de verdad quiero agradecerles ese tiempo que se tomaron para pensar qué compartir, qué comunicar a los compañeros de la propia experiencia, de su propia vida como músicos, de también su experiencia analizando y pensando la música, la formación de músicos, etcétera, etcétera. Yo no quiero cerrar eh, agregando algo al respecto porque eh, no tengo que hacerlo. Ustedes han, cada uno desde su lugar, manifestado una verdad propia, fruto de, de la pasión por la música, de años de estudio, así que eh, lo único que puedo decirles es gracias. Eh, en la clase pasada, por ahí, yo inicié la clase hablando del virtuosismo, pero habrán notado ustedes que en el correr de la explicación y demás y el desarrollo de la clase, estuve muy centrado en esta famosa tríada que yo presenté, técnica, fuerza, resistencia, eh, en un aspecto del virtuosismo que tiene que ver con el aspecto técnico, el aspecto motriz, el aspecto físico, que nos atraviesa como músicos porque es parte de lo que nos quema las pestañas cuando estamos practicando y practicando y practicando. Pero no quise meterme en otros terrenos porque sabía que ustedes los iban a abordar. Y sí, el virtuosismo como tal es eso, pero es más que eso. Y ahí creo que cada uno desde un lugar distinto, desde una explicación distinta, desde una historia distinta, está llegando a una idea que en algún punto se aproxima con el otro. Hay algo más que eso, hay algo más que los dedos. Eh, Así que a mí, cuando estaba escuchando las, y leyendo, porque algunos lo hicieron por escrito, las reflexiones que compartían, eh, me vino a la mente una cosa, que es que la técnica, el ejercicio técnico, el estudio de la técnica, siempre fue posterior al surgimiento del instrumento. O sea, hubo un instrumento musical y luego se fue desarrollando una técnica. A su vez, esa técnica que se iba desarrollando también permitía a los músicos y a los compositores hacer discursos nuevos o hacer discursos más complejos, superiores, etcétera, etcétera. Pero lo que primero existió, por así decirlo, fue la música y el instrumento. Después vino la técnica y la técnica empieza a modificar, a potenciar, a hacer tomar caminos nuevos. Eh, Esto tenemos que tenerlo presente cuando alguien se inicia en el estudio de un instrumento. Lo que inicia su estudio no es un ejercicio para calentar el dedo. Lo que inicia su estudio es tratar de generar sonidos para hacer un discurso musical. Y va a ser luego el mismo músico
el mismo estudiante y el maestro que lo acompaña y lo guía, quien en la búsqueda de un sonido más bello, de una mejor forma de poder interpretar eso que se quiere interpretar, tenga una mirada técnica sobre lo que se está haciendo. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo y me parece muy gráfico. Hace unos años yo iba a una pileta a nadar y iba con un profe. Bueno, un día se enfermó y pusieron a un suplente. Eh, cosas de la vida, cosas de la vida, ¿eh? Muchos años después me lo encuentro, es el papá de una nena que va a la escuela con mi hija, una cosa así. Bueno, la cosa que este suplente, me acuerdo que vamos todos, nos ponemos la malla, en invierno que hace frío, ahí salir del vestuario, ahí con un poquito con, por más que uno entre a la pileta, ese momento que va con la toalla, ahí todo entusiasmado, que quiere nadar, uno cuelga la toalla, se mete a la pileta, bueno, vamos a nadar. Y viene el profe y dice, bueno, muy bien, naden hasta allá en crawl. Entonces yo empiezo, ¡un momentito! Vení, sí, ¿qué pasa? Fíjate que el brazo estás moviendo, el codo, y no tendrías que aletear. Bueno, a ver, nada de vuelta. Empiezo a nadar a la segunda brazada. Momentito, vení. Sí. Y me acuerdo que me preguntó, ¿y vos qué movés primero, el codo o la rodilla? No sé, nunca me... Fíjate, me dice. Bueno, era muy interesante poder tener una experiencia de pensar cómo nadar. Yo no la tenía tanto. Pero también me empezó a fastidiar que pasaban los minutos y no nadaba. Nunca podía pasar de media pileta. Y yo digo, pero si yo nadaba varias piletas, yo vine a nadar, quiero por lo menos llegar hasta el otro lado. Y esto es un ejemplo muy así, como muy personal, pero a veces viene a cuento de esta cuestión que algunos mencionaron. Si está primero la técnica, está primero el tratar de hacer los sonidos, y creo que en esto la lógica nos dice que primero está el discurso musical y luego está el instrumento, el canto, el instrumento real, que trata de hacer ese discurso musical. Creo que alguno de ustedes también habló de conocer, ¿no?, la música. Ahora, también es cierto que en la necesidad de poder hacer y transmitir mejor lo que uno quiere, uno va a tener que toparse con una práctica técnica. Y a raíz de adquirir habilidades sonoras nuevas, también uno empieza a escuchar distinto e imaginar distinto lo que podría llegar a ser con obras nuevas. Y esto también ocurre. Si yo logré una habilidad, mi mente puede empezar a imaginar cosas distintas que por ahí antes yo no imaginaba que podía hacer. Por así decirlo, es como que tengo un vocabulario con más palabras. Entonces, si yo quiero imaginar algo que voy a decir, puedo imaginar otras frases. O puedo imaginar frases más variadas. Entonces, primero está la música, viene la reflexión técnica sobre cómo hacemos eso, por qué lo hacemos, cómo resistimos, qué fuerza tenemos, cómo organizamos con economía los movimientos, etcétera, etcétera, cómo producimos un sonido más bello, y a raíz de estos sonidos que empezamos a producir y estas habilidades que desarrollamos, también empezamos a abrir un poco la paleta de imágenes mentales de cosas que en algún punto son un potencial que se nos empiezan a abrir. Así que quería de verdad agradecerles y no voy a aportar más nada porque de verdad no tengo para aportar más que agradecerles y bueno, dejar esta idea que si bien yo hablé de virtuosismo al principio y luego me metí en un terreno más motriz, más corporal, hay una realidad. Eh, el ser humano tiene unas manos que la naturaleza nos dio para algunas cosas, pero tiene una cabeza
que quiere ir más allá. Y en ese querer ir más allá, a veces hacemos cosas que no son tan naturales como estar moviendo los dedos sobre una superficie plana y martillando, ¿sí? Para crear un discurso que es bello. Me acuerdo que alguien, no me acuerdo qué profe de canto era que dijo, ¿cantar es natural? No, no es para nada natural. Este, por supuesto, la voz es natural. Se refería a otra cosa, ¿no? Se refería al artificio del cantante cuando hace coloraturas, etcétera, etcétera. No es natural, dice. Ahí ya hay algo de la chispa del espíritu humano que quiere ir más allá de la naturaleza. Pero sí es importante saber que le estamos pidiendo a veces a nuestro cuerpo más de lo que nuestro cuerpo está preparado para. Entonces ahí tenemos que actuar con mucha cautela. Tenemos que también saber que hay, como alguno de ustedes dijo, hay ciertas cuestiones que a veces pueden generar lesiones, dificultades, trabas, y eh, tenemos que tener la inteligencia y la intuición para saber verlo a tiempo y evitarle a un estudiante eh, algo que sabemos que le puede hacer mal. Eh, Quiero cerrar un poco este tema con otra cosa que me vino a la cabeza cuando escuché un poco y leí sus opiniones, sus aportes. Eh, a Zoltan Kodály y a Zoltan Kodály en algún reportaje le preguntaron qué es lo que tenía que hacer alguien para estudiar y convertirse en un gran músico, en un músico virtuoso. Qué es lo que uno tenía que tener para llegar a ser un músico virtuoso. Entonces él se queda pensando, eso lo hace en un reportaje, no sé si en Estados Unidos creo que fue. Entonces lo responde en inglés él. Eh, y dice, bueno, para ser un músico, un gran músico, un músico virtuoso, dice, hay que tener una mente bien entrenada, un oído bien entrenado, una mano bien entrenada y un corazón bien entrenado. Quería cerrar con esa idea de Kodai que me parece pertinente a esto que se estuvo discutiendo y charlando sobre virtuosismo. Eh, Aquí el maestro hablaba como de unos aspectos que tenían que desarrollarse a la par, ¿no? Mano, eh, cabeza, oído y corazón. Eh, Creo que esa definición también vendría bien para un buen docente de música. Saber entrenar bien las manos, la cabeza, el oído, y también tener una buena ética. Eh, Voy a un segundito porque dejé allá una cosa, esperen. Les voy a pasar, yo se los había anticipado que lo iba a hacer, se los voy a pasar hoy en dos archivos distintos, están en PDF. Dos libros muy, muy estudiados en todos los institutos de música, en casi todos los programas de los conservatorios, de las escuelas de música se tocan estos dos libros. Son dos libros que fueron hechos con fines pedagógicos, ¿sí? Hay cientos de libros con fines pedagógicos hechos para el canto, para el piano, para la guitarra, etcétera, etcétera. Yo tomo solamente dos modelos, que no son los mejores. Son dos que son de fácil acceso para cualquiera, aunque no sea pianista. ¿Sí? Por eso lo elegí, porque mal que mal, si en este grupo hay alguien que no es pianista, igual lo va a poder interpretar, va a poder darse cuenta qué habilidades nos piden, qué cosas ponen en juego, etcétera, etcétera. Son dos. Yo se los paso en PDF. Uno es la Escuela Preparatoria de Piano de Beyer, Opus 101. Beyer no fue un compositor tan prolífico.
o que haya pasado a la historia por su obra compositiva, sí por su obra docente. Este libro, La Escuela Preparatoria de Piano, es un libro que yo desconozco si lo hizo él en su totalidad o recopilaron distintas cosas. Vieron que a veces pasa. Ahora tiene un Opus 101, o sea, evidentemente él lo diseñó él, ¿sí? O sea, es una obra que es de él. Yo les pido, cuando reciban el PDF, que no lo vean en su totalidad, es muy extenso. Péguenle una mirada a todo el material hasta el ejercicio 64. Por ahí la edición es otra, porque yo les pasé uno en PDF, pero hasta el ejercicio 64. Después del ejercicio 64 viene ejercicios para el pasaje del pulgar. El pasaje del pulgar es cuando vos tenés que tocar más de 5 notas y necesitas pasar el pulgar para seguir tocando una sucesión de notas, etcétera, etcétera. Vamos a llegar hasta el 64, o sea, hasta el pasaje del pulgar. Después viene ejercicios, dice, para el pasaje de pulgar. A partir de ahí, no. Bueno, ahí está la escala de Do mayor completa, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Sí? Ahí completa la escala hasta la octava, porque eso lo puedes hacer pasando el pulgar por debajo. El 65, 66, eso no van. ¿Sí? Nosotros quisiera que lo veamos hasta el 64 inclusive. Este por un lado, Opus 101 de Beyer, y por otro lado les paso el Microcosmos de Bartók. El Microcosmos de Bartók está dividido, es una obra completa, está dividida en 6 tomos. Vamos a ver solo el primer tomo, el tomo 1. ¿Sí? El tomo 1 no tiene nunca pasaje de pulgar. Pasaje de pulgar, les recuerdo, es cuando en el piano vos estás haciendo esto y de golpe pasás el pulgar por abajo y continuás como si fuese una segunda posición. ¿Sí? Bartók en el Microcosmos 1 no maneja ese elemento. Entonces, en algún punto, a nivel técnico, a nivel motricidad, podríamos decir que son dos libros que requieren exigencias parecidas. Pero hasta ahí nomás, ¿sí? Hasta ahí nomás es parecido. Entonces, Microcosmos de Bartók, yo les paso todo, así lo tienen, porque la verdad que es una obra maravillosa, pero vamos a ver el tomo 1, el primer volumen. Y del Beyer, de la Escuela Preparatoria de Piano, solo hasta el 64. Se los doy, mírenlos, ojeada, ojeada, ojeada. Hay una introducción en cada uno de los textos. Miren la introducción, fíjense un poquito qué es lo que dice en la introducción de cada uno de los libros, a ver qué cosas ahí nos piden estos dos pianistas que hay que atender antes de abordar los ejercicios. Y les pido que los miren. Una lectura. No hace falta que los toquen, son todos, algunos son parecidos. Fíjense en qué tonalidades están hechas, qué figuraciones rítmicas manejan, qué elementos discursivos aparecen. Melodías acompañadas por notas, por un contracanto, melodías acompañadas por nota pedal, melodías acompañadas por una armonía. Esa armonía es plaqué, es en forma de un arpegio, ¿sí? Es en forma de ostinatos melódicos. Hay contrapuntos imitativos, cánones. ¿Qué tonalidades tienen? Do mayor, Re mayor, Sol mayor. ¿Por qué tonalidades transitan estos dos libros? Entonces, mírenlos un poquito para ver. A nivel de dificultad pianística es más o menos similar, me refiero a lo que ocurre con los dedos. Es más o menos similar porque la posición es fija, o sea, se toca en una posición. Creo que Bartók en algún momento tiene un salto de posición, o sea, que vos estás tocando una posición sin hacer un pasaje, o sea, hay un silencio en el medio, y luego corres la mano y tocas en otra posición. Beyer me parece que hasta el número 64, yo ahora no me... Fíjense, pero me parece que no. Él utiliza la posición fija todo el tiempo. Beyer no tiene un salto de posición. Miren, tonalidades.
digamos, qué esquema compositivo utilizan con respecto si es una melodía, una homofonía, una polifonía, si la melodía es acompañada, cómo es acompañada, etcétera, etcétera. ¿Qué funciones armónicas hay en el caso de melodías acompañadas? ¿Sí? En cada uno de los autores, de Bartók y de Beyer. ¿Qué tonalidades usan? ¿Hay modulaciones? ¿Hay alteraciones? ¿Alteraciones en la armadura de clave o no? ¿Sí? Entonces, me gustaría que hagan una mirada en algún punto el aspecto técnico sencillo, en los dos libros, porque son libros para iniciarse, pero desde el aspecto musical un poquito mírenlo. Y en el aspecto rítmico, qué figuraciones rítmicas hay, qué complejidad rítmica hay entre una mano, la otra, o las dos manos juntas, ¿sí? O hay alguna alternancia rítmica compleja, ¿sí? A nivel polifónico me refiero, ¿sí? Entre mano derecha y mano izquierda. Por otro lado, fíjense qué parte del teclado trabajan con el estudiante, si trabajan una parte muy abierta, una parte más acotada, más cerrada, ¿sí? Por más que sea una posición fija, este, están en la parte central, en la parte grave, en la parte aguda, observen eso. La semana que viene charlamos un poquito de Beyer y Bartók. No hay una tarea que me tengan que enviar ustedes. Simplemente mírenlos, analícenlos y la próxima charlamos. Les mando un saludo, que tengan una buena semana.